y la gráfica inferior es para la visualización de las componentes frecuenciales o el espectro. Y vamos a utilizar una flauta dulce para producir un sonido. Hola nuevamente, en este tercer proyecto vamos a visualizar el espectro de las señales. Para aquellas personas que no están familiarizadas con este término, el espectro vendría a ser las componentes frecuenciales o componentes en frecuencia que tiene una señal. Y para esto vamos a utilizar una cuerda para poder explicar un poco más sobre las vibraciones. Para esto también vamos a utilizar MATLAB, y para aquellas personas que les interese este software y quieran mejorar sus habilidades profesionales, les dejo un link en la descripción. En una cuerda como esta nosotros podemos estirarla en un sentido y cuando la soltamos podemos ver que esta cuerda vibra. Eso no es nada nuevo y lo hemos podido experimentar en muchas ocasiones en nuestra vida. Hemos visto que algunos instrumentos disponen de estas cuerdas y pueden generar estas vibraciones. De ahí el sonido que podemos escuchar de los instrumentos justamente. Pero a pesar de que nosotros veamos que vibra de una forma, realmente las ondas que se propagan en esta cuerda tienen diferentes modos. De hecho, no solamente vibra de esta manera, sino también le es fácil vibrar de esta otra, que se conoce como un segundo modo de vibración. Del mismo modo, puede existir un tercer modo de vibración que consta de 3 lóbulos. Luego un cuarto modo de vibración, un quinto y así, etc. Estos modos de vibración están relacionados a ciertas frecuencias. De hecho, corresponden a los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. El primer modo de vibración o modo fundamental es la frecuencia más baja a la cual le es fácil vibrar a esta cuerda. Y por lo tanto, los demás modos de vibración son múltiplos enteros de esta frecuencia. Si nosotros analizamos entonces estas frecuencias que podemos observar en la cuerda, podemos ver que existen diferentes componentes en frecuencia que están presentes en la vibración misma de la cuerda. Aunque no las podemos ver, están ahí presentes. El análisis de estas frecuencias se conoce como un análisis espectral. No todas las señales tienen frecuencias múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, pero se entiende, ¿no? El análisis de las frecuencias o componentes frecuenciales, pues es un análisis de la señal desde el punto de vista de las frecuencias y ya no del tiempo. Muy bien, entonces vamos a utilizar MATLAB para ver justamente este espectro de algunas señales. Aquí podemos ver dos gráficas. La gráfica de arriba es para la señal en el tiempo, para poder visualizar la señal en el tiempo, y la gráfica inferior es para la visualización de las componentes frecuenciales o el espectro. Y vamos a utilizar una flauta dulce para producir un sonido. Entonces, como podemos ver, en la gráfica superior existe una onda o un conjunto de ondas que podría parecer que es una onda sinusoidal, pero es un conjunto de frecuencias que se suman y que finalmente producen el sonido que podemos escuchar. Y eso lo podemos visualizar en la gráfica inferior, que está compuesta justamente por las componentes frecuenciales. Podemos visualizar que existe una frecuencia fundamental y los armónicos. Entonces, en los instrumentos, por lo menos, ese sonido característico de cada uno de los instrumentos corresponde a este conjunto de la frecuencia fundamental y los armónicos que pueda tener. Del mismo modo, podemos utilizarlo para analizar las componentes frecuenciales de la voz. En la gráfica de arriba se puede observar justamente mi voz, el sonido que está capturando el micrófono mientras estoy hablando. Y en la parte de abajo podemos ver justamente las componentes frecuenciales de mi voz. Y es interesante ver que para cada momento se puede visualizar las componentes frecuenciales que están en torno a los 500 Hz en la parte inferior izquierda, pero que en su sonido producen componentes frecuenciales en muchas partes, no solamente en la parte inferior, sino también a la parte de la derecha. Haciendo el cambio de escala correspondiente para poder visualizarla, vemos en la parte de arriba que se tiene una vez más la señal sonora en el tiempo, y en la parte inferior vemos
justamente este análisis de frecuencias un poco amplificado para que se pueda ver los efectos de los sonidos fricativos como la S, la F, ¿no? Entonces esos sonidos están contenidos en toda la banda. Aquí estamos analizando únicamente hasta 4500 Hz. ¿No? Entonces lo que podemos observar básicamente es que la mayor cantidad de información en el habla humana está contenido hasta 4000 Hz. Esto es muy interesante porque tiene aplicaciones muy importantes en las telecomunicaciones para poder ahorrar justamente el ancho de banda en la comunicación. Muy bien, eso sería todo. Espero les haya gustado, les sea útil. Ya nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.